En una noche lluviosa, en Popayán, las gotas golpeaban los cristales de una antigua casa colonial que con el paso de los años y las dificultades había perdido su esplendor. La familia Mendoza, reunida en la sala principal, enfrentaba la noticia más devastadora de su vida. Habían perdido la última propiedad que los conectaba con su pasado glorioso. La tensión era densa y cada uno de ellos reflejaba el peso de aquella desgracia. Gustavo, el patriarca, sostenía una carta con las manos temblorosas. Su rostro, surcado por arrugas, reflejaba una mezcla de incredulidad y derrota. Clara, a su lado, intentaba calmarlo mientras servía café en tazas que alguna vez fueron parte de un juego fino, ahora reducidas a piezas desiguales. Esto es el fin, murmuró Gustavo, su voz quebrada. No podemos rendirnos, papá. Intervino Raúl, el hijo mayor, con un tono firme que intentaba ocultar su propio nerviosismo. Se puso de pie y caminó por la habitación, sus pasos resonando sobre el piso de madera desgastado. ¿Y qué piensas hacer? ¿Trabajar como albañil?, respondió Lucia con sarcasmo mientras cruzaba los brazos. Su mirada desafiaba a su hermano, aunque en el fondo también estaba aterrada. Clara, que siempre mantenía la paz, dejó caer la bandeja con un golpe seco sobre la mesa. Su paciencia se agotaba. Basta, esto no es momento para peleas. Somos una familia y juntos encontraremos una salida, dijo con firmeza, su voz temblando apenas al final. En una esquina de la sala, Onyx permanecía en silencio. La hermana del medio, acostumbrada a no ser escuchada, observaba la escena con una mezcla de tristeza y determinación. Mientras sus ojos recorrían la habitación, se detuvieron en un viejo baúl cubierto por una manta. Ese objeto parecía contener más que recuerdos. Parecía pulsar con una presencia latente que solo ella podía percibir. La tormenta afuera no daba tregua. Fue entonces cuando se escucharon golpes en la puerta. Raúl se apresuró a abrir y en el umbral apareció Diego Vargas, un joven ingeniero recién llegado a Popayán. Sus ropas empapadas y su expresión serena contrastaban con la tensión dentro de la casa. Lamento interrumpir, pero creo que puedo ayudar, dijo Diego, entrando sin esperar invitación. Sus ojos recorrieron a cada miembro de la familia, evaluándolos con rapidez. ¿Ayudarnos? ¿Cómo?, preguntó Raúl con desconfianza, cruzándose de brazos. He estado investigando las minas de la región. La de ustedes tiene algo especial, pero necesito revisar los registros antiguos para confirmar una teoría, explicó Diego, su voz calmada pero llena de convicción. El silencio cayó sobre la sala. Gustavo suspiró, abatido. No hay nada que revisar. Todo está perdido, dijo, hundiendo el rostro entre las manos. Antes de que Diego pudiera replicar, Onyx habló por primera vez esa noche. No está todo perdido, dijo en un susurro, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Las miradas se volvieron hacia ella. Por un instante pareció dudar, pero luego, como si algo dentro de ella hubiera despertado, señaló hacia el baúl en la esquina. ¿Qué estás diciendo, Onyx?, preguntó Lucia, entre incrédula y curiosa. Onyx no respondió. Se levantó lentamente, como si cada paso hacia el baúl fuera una decisión irrevocable. Al llegar, retiró la manta que lo cubría. Los demás observaron con expectativa contenida mientras ella abría la tapa y sacaba un pergamino amarillo y quebradizo. ¿Qué es eso?, preguntó Diego, acercándose.
Es algo que guardé durante mucho tiempo, algo que podría cambiar todo, respondió Onyx, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. La familia se quedó mirando el pergamino en silencio, sin entender aún su importancia. Mientras tanto, Onyx sabía que su secreto, el que había ocultado durante años, estaba a punto de ser revelado. ¿Podría realmente salvarlos? Capítulo 2. El peso del silencio. La sala de la casa de los Mendoza seguía envuelta en un tenso silencio. El viejo pergamino descansaba sobre la mesa. Sus bordes quebradizos parecían susurrar secretos que solo Onyx conocía. Mientras la familia esperaba una explicación, la tormenta afuera continuaba, como si el cielo mismo compartiera la agitación que reinaba en el interior. ¿Vas a decirnos qué significa esto?, preguntó Raúl, su tono más desafiante que curioso. Su mirada perforaba a Onyx, pero ella evitó el contacto visual, manteniendo sus manos firmemente entrelazadas sobre su regazo. Clara, siempre conciliadora, dio un paso adelante. Raúl, cálmate. Deja que hable a su tiempo, dijo suavemente, aunque sus propios ojos reflejaban inquietud. Onyx sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Había guardado aquel secreto por años, convencida de que no era lo suficientemente importante para que la tomaran en serio. Pero ahora, la familia estaba al borde del abismo y su silencio no era más una opción. Esto es un mapa, murmuró finalmente. ¿Un mapa? ¿De qué?, insistió Lucia, inclinándose hacia adelante con los ojos entrecerrados. Onyx respiró hondo, reuniendo el coraje que había aprendido a cultivar en secreto. Es un mapa de las minas, pero no de las galerías que conocemos, sino de un túnel oculto que descubrí hace años. La revelación cayó como un relámpago en la sala. Gustavo levantó la cabeza por primera vez desde que se había hundido en su silla. ¿Un túnel oculto? ¿Cómo lo encontraste?, preguntó, su voz temblando entre incredulidad y esperanza. Diego, que hasta ahora había permanecido en silencio, se acercó al pergamino. Sus dedos trazaron las líneas del dibujo con cautela. Esto es increíble. Si este túnel es real, podría contener minerales que nunca fueron explotados, dijo su entusiasmo palpable. ¿Y cómo sabes esto, Onyx?, interrumpió Raúl, su tono cargado de escepticismo. ¿Nunca has trabajado en la mina? Onyx lo miró fijamente con una intensidad que rara vez mostraba. No, pero he pasado años observando, aprendiendo. Cuando éramos niños, mientras tú jugabas a ser el jefe y Lucia encantaba a todos con sus risas, yo exploraba. Un día encontré este túnel. Nadie me creyó, así que decidí guardar el secreto hasta estar segura de que era importante. El silencio volvió a llenar la habitación. Raúl abrió la boca para responder, pero Clara lo interrumpió. Basta, Raúl. Si Onyx dice que esto puede ayudarnos, debemos escucharla. Diego asintió, girándose hacia Gustavo. Señor Mendoza, necesito su permiso para investigar este túnel. Podría ser nuestra única oportunidad. Gustavo dudó. Sus manos temblaban al tomar el mapa. Sus ojos recorrieron las líneas dibujadas con una precisión casi obsesiva. Finalmente suspiró y asintió lentamente.
Haz lo que tengas que hacer, Diego, pero no pongas a mi familia en peligro, advirtió, su voz más firme de lo que había sonado en semanas. Diego extendió la mano hacia Onyx, una invitación silenciosa. Necesitaré tu ayuda. Nadie conoce este túnel mejor que tú. Onyx dudó. Sus miedos y dudas regresaron con fuerza, recordándole todas las veces que su voz había sido ignorada o minimizada. Pero esta vez algo dentro de ella se negó a retroceder. «Está bien», respondió, tomando su mano con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Mientras Diego y Onyx comenzaban a planear el acceso al túnel, Raúl los observaba con una mezcla de desconfianza y celos. En el fondo, no podía aceptar que su hermana, a quien siempre había considerado insignificante, pudiera ser la clave para salvarlos. Afuera, la tormenta amainaba, pero dentro de la familia Mendoza, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Capítulo 3. El cofre oculto. El amanecer en Popayán trajo una calma engañosa. Una fina neblina abrazaba las montañas y el canto lejano de los pájaros se mezclaba con el crujir de las ramas bajo los pies de los Mendoza mientras caminaban hacia la entrada de la mina. Onyx, con el mapa en mano, lideraba el grupo, su silueta destacándose contra el paisaje de árboles altos y la entrada oscura y ominosa de la mina. Aunque el aire estaba fresco, el ambiente entre ellos era denso, cargado de incertidumbre y expectativas. «¿Por qué nunca nos dijiste nada de esto antes, Onyx?», preguntó Raúl, rompiendo el silencio con su tono crítico habitual. Onyx no se detuvo para responder. Siguió caminando hacia la entrada de la mina, con el corazón latiéndole con fuerza. Había ensayado mentalmente este momento cientos de veces, pero nada la había preparado para enfrentar las miradas incrédulas de su familia. «Raúl, por favor, ya basta», intervino Clara, colocando una mano en el hombro de su hijo mayor. «Déjala concentrarse. Esto no es un juego, mamá. No podemos perder tiempo en ideas fantasiosas», insistió él, aunque su mirada traicionaba un atisbo de nerviosismo. Diego, que caminaba junto a Onyx, intervino con calma. «No subestimes a tu hermana, Raúl. Si este mapa es auténtico, podría cambiarlo todo. Déjala trabajar». La entrada de la mina era un arco de roca erosionada por el tiempo, casi completamente cubierta por maleza y raíces. Diego sacó una herramienta multiusos para despejar el camino, mientras Onyx encendía una linterna. Al iluminar el interior, se revelaron paredes húmedas con marcas de antiguas herramientas y huellas de años de explotación minera. «Aquí es donde comienza el túnel oculto», dijo Onyx, señalando una estrecha abertura que parecía demasiado pequeña para ser parte de la construcción original. Lucia, que se había mantenido en silencio, observó la abertura con una mezcla de curiosidad y temor. «Esto parece inestable», dijo retrocediendo un paso. «Lo es, pero es nuestra única opción», respondió Onyx, su voz más firme de lo que esperaba. El grupo comenzó a avanzar por el túnel, sus pasos resonando en el espacio cerrado. Las luces de las linternas iluminaban las paredes, donde pequeños cristales incrustados brillaban como estrellas en la oscuridad. Onyx caminaba adelante, guiada por el mapa y su memoria. «Miren estas marcas», dijo deteniéndose y señalando con la linterna. «Son formaciones de cuarzo, pero también hay trazas de esmeralda». Diego se inclinó
para observar más de cerca, impresionado. «Esto es increíble. ¿Cómo supiste identificarlo?», preguntó, sus ojos brillando con admiración. Onyx se encogió de hombros como si fuera algo natural. «Leí todo lo que pude sobre minería cuando era niña. No podía hacer mucho en ese entonces, pero aprender me hacía sentir útil». Raúl, desde atrás, soltó una risa sarcástica. «¿Leer libros? Eso no nos servirá ahora». Lucia lo fulminó con la mirada. «¿Por qué siempre tienes que ser tan negativo?», dijo, defendiendo a su hermana por primera vez en mucho tiempo. El túnel se ensanchó de repente, revelando una cámara natural que parecía esculpida por el tiempo. Las paredes brillaban con una luz tenue y el aire estaba más fresco. Al fondo, parcialmente enterrado, bajo rocas y tierra, estaba un pequeño cofre de madera. «Ahí está», murmuró Onyx con un tono casi reverente. Diego y Lucia la ayudaron a desenterrar el cofre, mientras Raúl observaba desde la distancia con los brazos cruzados. Cuando lograron abrirlo, descubrieron documentos envueltos en un paño de lino. Las letras escritas a mano eran borrosas, pero legibles. «Son registros de la mina y planos. Esto demuestra que esta galería es legítima y podría ser reclamada legalmente», dijo Diego, examinando los papeles con cuidado. Onyx sintió una ola de alivio mezclada con una nueva preocupación. Había dado un paso importante, pero sabía que no sería suficiente para convencer a todos. Mientras comenzaban a salir de la cámara con el cofre, un crujido resonó en las paredes. Diego levantó la mirada de inmediato, su rostro tensándose. «El túnel está cediendo», dijo, su voz baja pero urgente. Onyx apretó los labios, su mente ya calculando cómo sacarlos de allí. La esperanza que acababan de encontrar estaba a punto de ser desafiada por un peligro inesperado. Capítulo 4. El colapso. El eco del crujido resonó en el túnel como una advertencia ineludible. Las paredes de la mina, viejas y debilitadas, comenzaron a soltar pequeñas piedras y polvo que caían como lluvia. La cámara donde Onyx y los demás habían encontrado el cofre parecía encogerse con cada segundo que pasaba. La tensión era palpable y el aire se tornaba más tenso. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó Diego, tomando el cofre bajo su brazo y señalando hacia la entrada del túnel. Onyx asintió rápidamente sin perder tiempo. «Lucia, ve delante de mí. Raúl, ayúdala a encontrar el camino hacia afuera. Mamá, papá, esperen fuera de la entrada». Su voz era autoritaria, firme, algo que sorprendió incluso a Raúl, que dudó por un instante antes de obedecer. El grupo comenzó a moverse en fila india, iluminando el camino con las linternas. Pero los temblores del suelo continuaban, aumentando la intensidad con cada paso. Diego miraba hacia atrás constantemente, asegurándose de que Onyx estuviera cerca. «Esto está peor de lo que pensé. El túnel podría colapsar en cualquier momento», dijo con un tono grave. «No vamos a detenernos», respondió Onyx, su mirada fija en la salida. El miedo estaba presente, pero la determinación era más fuerte. De repente, un estruendo mayor sacudió el lugar. Una gran roca cayó cerca de Lucia, cortándole el paso y separándola momentáneamente del resto del grupo. «¡Lucia!», gritó Clara desde afuera, viendo la escena con horror. Onyx corrió hacia su hermana, esquivando los escombros que continuaban cayendo. «Voy a sacarte de aquí», dijo tomando
a Lucia por los hombros y ayudándola a esquivar la roca que bloqueaba su camino. Raúl, que hasta entonces había mostrado más dudas que apoyo, se apresuró a regresar y ayudar. Juntos lograron liberar a Lucia y continuar hacia la entrada. Mientras corrían, el túnel comenzó a ceder en su totalidad. Diego y Onyx fueron los últimos en salir, justo cuando una nube de polvo los envolvió y el túnel detrás de ellos colapsó completamente. La familia quedó afuera, cubierta de tierra y jadeando por el esfuerzo. Clara corrió hacia Lucia, abrazándola con fuerza. Gustavo observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero sin decir una palabra. Raúl, por su parte, se quedó en silencio, mirando a Onyx con una mezcla de confusión y admiración. ¿Estás bien?, preguntó Diego, acercándose a Onyx mientras trataba de recuperar el aliento. Sí, pero ahora sabemos lo que estamos enfrentando. Esa mina no está segura. No podemos entrar de nuevo sin refuerzos, respondió, limpiándose el polvo de la cara. Raúl finalmente rompió su silencio. No puedo creer que hicieras todo esto, pero funcionó. Encontraste algo que puede salvarnos. Onyx lo miró fijamente. Siempre fui capaz, Raúl. Solo necesitabas verlo. El comentario dejó a Raúl sin palabras. Por primera vez, parecía estar procesando lo que significaba que su hermana, a quien siempre había subestimado, estuviera liderando en un momento tan crítico. El descubrimiento del cofre. Una vez que todos se calmaron, Diego abrió el cofre nuevamente. Estaban fuera de la mina, sentados en un claro donde el sol comenzaba a disipar la niebla. Estos documentos son más importantes de lo que pensé. No solo son registros de la mina, también hay mapas de galerías que nunca se registraron oficialmente. Esto podría ser nuestra clave para negociar con el banco y recuperar la propiedad legalmente, dijo mostrando los papeles a Gustavo. Gustavo los tomó con manos temblorosas, su rostro pasando de la incredulidad a la esperanza. Esto podría funcionar. Tal vez no todo está perdido después de todo, murmuró. Onyx se levantó con los brazos cruzados y una expresión decidida. Pero no será fácil. Si alguien más sabe de esto, podríamos enfrentarnos a más problemas. Necesitamos actuar rápido. Diego asintió, mientras Raúl finalmente parecía estar de acuerdo. Estoy contigo, Onyx. Vamos a hacerlo bien esta vez, dijo, extendiendo su mano hacia su hermana. Mientras el grupo comenzaba a planear su siguiente movimiento, una figura desconocida observaba desde la distancia. El brillo de unos binoculares reflejó la luz del sol, dejando claro que alguien más estaba interesado en los secretos que la familia Mendoza había descubierto. Capítulo 5. La trampa. La noche en Popayán estaba cubierta por un manto de estrellas, pero la tranquilidad aparente ocultaba el peligro que acechaba. Onyx y Diego habían regresado a la mina para revisar los planos y evaluar la posibilidad de reforzar las estructuras, sin imaginar que alguien más estaba observándolos en las sombras. Las luces de sus linternas iluminaban la entrada de la mina, mientras en el silencio de la noche se escuchaban susurros de hojas moviéndose, señales de que no estaban solos. Es aquí donde podemos instalar los refuerzos, dijo Diego señalando una pared del túnel con su linterna. Su voz era baja, casi un susurro, como si el lugar le impusiera respeto. Onyx asintió, estudiando las marcas del suelo. Estas grietas son viejas, pero si trabajamos rápido,
podríamos estabilizar esta sección antes de que colapse. De repente, un ruido seco rompió el silencio. Ambos se quedaron inmóviles, intercambiando miradas. ¿Escuchaste eso?, preguntó Diego tenso. Sí, no estamos solos, respondió Onyx, apagando su linterna rápidamente y tomando a Diego del brazo para llevarlo a una esquina más oscura del túnel. El ruido se hizo más fuerte, acompañado por el eco de pasos apresurados. A medida que los sonidos se acercaban, Onyx pudo distinguir al menos 2 voces masculinas, susurrando entre ellas. «Asegúrate de que no puedan salir», dijo uno de los hombres. Onyx sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaban siendo saboteados. «Tenemos que movernos. Conozco un pasadizo alternativo», murmuró con voz firme pero baja. «¿Pasadizo? ¿Cómo sabes eso?», preguntó Diego sorprendido. «Lo exploré cuando era niña. No está en ningún mapa, pero sé que puede llevarnos fuera de aquí». Sin esperar respuesta, Onyx comenzó a avanzar, guiando a Diego por el oscuro túnel. Su memoria y su conocimiento de la mina parecían instintivos. Mientras avanzaban, el eco de los pasos de los hombres detrás de ellos se hacía más fuerte. La adrenalina llenaba el aire y Onyx supo que no podían quedarse en el túnel principal. «Por aquí», dijo, girando hacia un pequeño pasadizo que parecía demasiado estrecho para ser transitado. Diego vaciló un momento, pero siguió a Onyx. Mientras avanzaban, el túnel se hacía más angosto, obligándolos a agacharse y moverse lentamente. Las paredes estaban frías y húmedas, y el aire era más denso. De repente, un estruendo los detuvo. Desde el túnel principal, escucharon el sonido de una explosión. Los saboteadores habían bloqueado la entrada principal, atrapándolos dentro. «¡Lo hicieron explotar!», exclamó Diego con el rostro lleno de preocupación. Onyx respiró hondo, manteniendo la calma. Tranquilo, sabía que harían algo así. Este pasadizo nos llevará fuera de su alcance. Diego la miró con asombro. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?». «Porque he estado aquí antes. Si pierdes la calma, pierdes todo». Sus palabras, pronunciadas con tanta seguridad, parecieron calmar a Diego. Siguieron avanzando hasta que llegaron a una cámara pequeña pero estable. Onyx se detuvo un momento, revisando las paredes con la luz tenue de su linterna. «Por aquí debería haber una salida», dijo palpando la roca hasta encontrar una grieta apenas visible. Después de varios minutos de esfuerzo, lograron ensanchar la grieta lo suficiente como para salir. Se encontraron en un claro oculto entre los árboles, lejos de la entrada principal de la mina. El aire fresco golpeó sus rostros, llenándolos de alivio momentáneo. Pero su tranquilidad no duró mucho. Desde la distancia, pudieron ver figuras moviéndose hacia la mina con herramientas y equipos, claramente preparados para asegurarse de que nadie pudiera acceder nuevamente. «Están decididos a destruirlo todo», dijo Diego, apretando los puños. Onyx, con la respiración agitada pero firme, respondió: «No lo permitiré. Esta mina es nuestra. Si quieren pelear, tendrán que enfrentarse a nosotros». Mientras Onyx y Diego observaban a sus enemigos desde las sombras, una nueva determinación surgía en ambos. Sabían que la batalla apenas comenzaba y que, para proteger lo que era suyo,
tendrían que enfrentarse no solo a los saboteadores, sino también a los límites de su propia fuerza y astucia. Capítulo 6. La verdad oculta. El amanecer en Popayán bañaba el cielo con tonos dorados y rosados, pero el corazón de los Mendoza estaba lejos de la calma. Reunidos en la casa familiar, el ambiente estaba cargado de tensión tras el intento de sabotaje en la mina. Gustavo, Clara, Raúl, Lucia, Ónix y Diego se encontraban alrededor de la mesa del comedor, con los documentos y mapas esparcidos frente a ellos. La familia enfrentaba un dilema: cómo proteger lo que era suyo y al mismo tiempo decidir qué hacer con el reciente descubrimiento del túnel alternativo. «Esto no puede seguir así», dijo Gustavo, su voz grave y cargada de frustración. Sus manos temblaban mientras sostenía uno de los mapas. «Si no actuamos rápido, lo perderemos todo. Lo que no entiendo es cómo esos hombres sabían que estábamos en la mina. Esto no es una coincidencia», dijo Raúl, cruzando los brazos y lanzando una mirada acusadora a Diego. «¿Me estás culpando?», respondió Diego, levantándose de su silla. «Estoy aquí para ayudar, no para perjudicarlos». «Ya basta los dos», intervino Clara, golpeando la mesa con la palma de la mano. Era raro verla perder la calma, pero su paciencia se había agotado. «Necesitamos trabajar juntos, no enfrentarnos». Lucia, que había permanecido callada, miró a Ónix con curiosidad. «Hermana, tú sabías mucho sobre ese túnel, más de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. ¿Cómo lo descubriste?», preguntó con un tono que no era acusatorio, sino genuinamente interesado. La pregunta dejó a Ónix congelada por un momento. Podía sentir las miradas de todos sobre ella, esperando una respuesta. Su instinto le pedía que mantuviera el secreto, pero algo dentro de ella, quizás la presión acumulada o el deseo de finalmente ser escuchada, la llevó a hablar. «Lo encontré hace muchos años cuando era niña», comenzó con la voz baja pero firme. «Mientras ustedes estaban ocupados siendo ustedes, yo pasaba mucho tiempo sola. Solía explorar la mina buscando un lugar donde sentir que importaba». Raúl frunció el ceño. «¿Y nunca dijiste nada?». «No», continuó Ónix mirándolo directamente a los ojos, «porque sabía que no me creerían. Nunca lo hacían». El silencio que siguió fue como un peso insoportable en la habitación. Clara apretó los labios, claramente afectada por las palabras de su hija. «Cuando encontré ese túnel vi algo», continuó Ónix, tomando un mapa y señalando una sección marcada. «Una veta de piedras preciosas. No estaba en los registros. Era algo grande». Diego levantó la cabeza, claramente sorprendido. «¿Una veta de piedras preciosas? ¿Y la guardaste para ti sola?». Ónix negó con la cabeza. «No lo guardé por egoísmo. Lo hice porque tenía miedo. Miedo de que si decía algo, nadie me escucharía. O peor, que lo arruinaríamos, como todo lo demás». Raúl, que normalmente habría lanzado una respuesta sarcástica, permaneció en silencio. Algo en su expresión sugería que estaba procesando lo que su hermana había dicho. «Eso cambia todo», dijo Diego finalmente. «Si esa veta sigue ahí, podría salvar la mina y la familia». Lucia sonrió débilmente, acercándose a Ónix y tomando su mano. «Gracias por decirlo, hermana. Lo entiendo ahora». Gustavo, después de un largo silencio, habló con voz firme. «Ónix, lamento haberte ignorado por tanto tiempo, pero ahora necesitamos trabajar juntos. Si esa veta es real, tenemos que protegerla a toda costa.
La confesión de Onyx había transformado la dinámica familiar, pero el tiempo para celebraciones era escaso. Desde el exterior, un golpe seco en la puerta principal rompió el momento. Clara se levantó rápidamente para abrir, pero al hacerlo, encontró un sobre sin remitente en el suelo. Dentro, una advertencia escrita con letras grandes y claras. Deténganse antes de que sea demasiado tarde. El peligro que enfrentaban no había terminado, y los Mendoza ahora sabían que lo que estaba en juego era más grande de lo que imaginaban. Capítulo 7. En el corazón de la mina. La oscuridad de la mina era densa, apenas perforada por la luz de las linternas que la familia Mendoza y Diego portaban. Con el reciente descubrimiento de Onyx, la presión por alcanzar la veta antes de que sus rivales lo hicieran se había convertido en su mayor urgencia. Afuera, la noche avanzaba silenciosa, pero dentro de la mina, la tensión era tan palpable como las paredes húmedas y estrechas que los rodeaban. «Tenemos que ser rápidos y precisos», dijo Onyx, desplegando el mapa sobre una roca plana. Su voz era clara y autoritaria, reflejo de su nueva posición como líder. Diego, inclinado sobre el mapa, señaló un pasaje angosto. «Este túnel es nuestra mejor opción. Es el más directo, pero también el más inestable». Gustavo miró el túnel con desconfianza. «No quiero que nadie salga herido. Hemos arriesgado demasiado. Papá, si no hacemos esto ahora, lo perderemos todo. Esa veta es nuestra última esperanza», respondió Raúl, aunque por primera vez sus palabras no estaban cargadas de cinismo, sino de convicción. Onyx asintió, sus ojos fijos en el mapa. «Yo lideraré el camino. Si seguimos este plan, estaremos en la veta antes de que ellos puedan reaccionar». Lucia, que permanecía cerca de Clara, tomó aire profundamente. «Yo también voy. Si esto va a salvar a nuestra familia, quiero ser parte de ello». «Está bien», dijo Onyx, sorprendida por el valor de su hermana. «Pero sigue mis instrucciones. No podemos permitirnos errores». El grupo comenzó a avanzar. Los pasos resonaban en el túnel, y cada movimiento levantaba pequeñas partículas de polvo que brillaban a la luz de las linternas. Onyx, con una mezcla de determinación y cautela, guiaba al grupo, sus ojos escaneando constantemente las paredes y el suelo en busca de cualquier señal de peligro. De repente, un ruido detrás de ellos los hizo detenerse en seco. Era el eco de voces cada vez más cercanas. «Son ellos», murmuró Diego, apagando su linterna. «Sigamos adelante. No podemos enfrentarlos aquí», ordenó Onyx, acelerando el paso. El grupo llegó a una pequeña cámara donde las paredes brillaban con cristales de cuarzo. Más allá, un estrecho pasadizo los conduciría a la veta. «Entren rápido. Yo cerraré el camino detrás de nosotros», dijo Diego, tomando una barra de metal de su mochila. «¿Estás loco? Podrías quedar atrapado», exclamó Lucia. «No tenemos otra opción», respondió Diego con una sonrisa que intentaba tranquilizarla. Mientras Diego trabajaba para bloquear el pasaje, Onyx y los demás avanzaron hacia la veta. Al llegar, la vista los dejó sin aliento. Una pared repleta de esmeraldas brillaba tenuemente bajo la luz de las linternas, como un tesoro escondido por siglos. Es más de lo que imaginé», dijo Gustavo con la voz temblorosa. «Esto es lo que nos salvará», dijo Onyx,
acercándose a la pared. Pero antes de que pudieran empezar a trabajar, el ruido de una explosión los sacudió. Los rivales habían logrado entrar. Desde el otro lado del túnel, los pasos apresurados y los gritos de los hombres se acercaban rápidamente. «Raúl, Lucia, ayúdenme a mover estas rocas para bloquear la entrada», ordenó Onyx, tomando una palanca y comenzando a trabajar con rapidez. El grupo unió fuerzas, pero los hombres llegaron antes de que pudieran cerrar completamente el acceso. Uno de ellos, armado con una barra de hierro, avanzó hacia Onyx. «¡Aléjate de ahí!», gritó, su voz resonando como un trueno en la cueva. Pero Onyx no retrocedió. «Esta mina pertenece a mi familia. No voy a dejar que la destruyan», respondió con una fuerza que sorprendió incluso a sus propios hermanos. Diego se unió a la pelea, bloqueando a uno de los hombres mientras Onyx continuaba guiando al grupo para sellar el pasaje. Clara y Lucia trabajaban juntas, pasando herramientas y piedras. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Finalmente, con una última roca colocada en el acceso, el pasaje quedó bloqueado. Los hombres, al no tener más opción, retrocedieron. Con el peligro inmediato controlado, la familia se quedó en silencio, respirando con dificultad mientras el eco de los últimos movimientos se desvanecía. Gustavo se acercó a Onyx y con los ojos llenos de lágrimas le dijo: «Nunca pensé que vería a alguien liderar como tú lo hiciste hoy. Estoy orgulloso de ti». Raúl asintió, colocando una mano en el hombro de su hermana. «Tienes más valor que cualquiera de nosotros». Onyx, con el corazón todavía acelerado, simplemente asintió. «Esto no ha terminado. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer». Mientras el grupo recogía sus herramientas, un ruido distante les recordó que el peligro seguía presente. Sabían que los hombres regresarían con más fuerza. Para proteger lo que era suyo, tendrían que enfrentarse a su prueba final. Capítulo 8. El resurgir de los Mendoza. El sol de la mañana iluminaba las calles de Popayán con un resplandor cálido, anunciando un nuevo comienzo. La casa de los Mendoza, que semanas atrás reflejaba las sombras de la desesperanza, ahora vibraba con una energía diferente. En la mesa del comedor, los documentos finales de la mina estaban organizados en pilas cuidadosas, junto a planos, notas y un pequeño cofre que simbolizaba el inicio de su renacimiento. Gustavo estaba sentado a la cabecera de la mesa, sus manos descansando sobre los documentos como si aún no pudiera creer lo que veía. Clara, de pie junto a él, servía café para todos, su rostro relajado y con una sonrisa que no llevaba semanas. «Hace tiempo que no veía esta casa tan llena de vida», comentó Clara con un brillo en los ojos. «Todo esto gracias a Onyx», respondió Raúl, inclinándose hacia su hermana menor con una leve sonrisa. Onyx, sentada al otro extremo de la mesa, levantó la vista con timidez. Había liderado a su familia a través de las dificultades, pero la atención repentina todavía le resultaba extraña. «Fue un esfuerzo de todos», respondió ella, aunque la fuerza en su voz delataba su satisfacción interna. Diego, apoyado contra el marco de la puerta, intervino. «Sí, pero alguien tuvo que tomar las decisiones difíciles, y eso lo hiciste tú, Onyx». La habitación quedó en silencio por un momento, el peso de sus palabras resonando entre ellos. Gustavo se aclaró la garganta
como si quisiera decir algo importante. Hija, siempre pensé que el líder de esta familia tenía que ser alguien fuerte, decidido. Nunca imaginé que esa persona eras tú. Y estaba equivocado, lo eres. Onyx sintió una punzada de emoción en el pecho. Durante años había deseado esas palabras y ahora, finalmente, las escuchaba. «Gracias, papá», respondió con un leve temblor en su voz. Mientras la familia celebraba en casa, Diego desplegó un plano de la mina en la mesa. Con estos refuerzos que hemos implementado, la beta principal estará lista para ser explotada de forma segura en un par de semanas. Esto no solo garantizará estabilidad financiera para ustedes, sino también para toda la comunidad, explicó señalando las mejoras que habían diseñado juntos. ¿Crees que aún tengamos problemas con los hombres que intentaron sabotearnos?, preguntó Raúl con una mezcla de preocupación y cautela. Diego negó con la cabeza. Después de lo que pasó, creo que saben que no nos rendiremos, pero estaremos preparados si vuelven. Clara colocó una mano en el hombro de Raúl. No importa lo que pase, mientras estemos unidos, podremos con todo. Días después, la mina comenzó a operar nuevamente bajo la supervisión de Onyx y Diego. Los trabajadores locales regresaron, agradecidos por la oportunidad de empleo. El sonido de herramientas resonando en las galerías llenaba el aire con un eco de esperanza. Lucia, siempre carismática, organizó una pequeña celebración en la plaza del pueblo para compartir las buenas noticias. La comunidad entera acudió para agradecer a los Mendoza por devolverles la prosperidad. Esta mina es más que una fuente de riqueza, es un símbolo de nuestra fortaleza como familia y como comunidad, dijo Onyx al dirigirse al grupo desde un pequeño escenario improvisado. Su discurso fue recibido con aplausos cálidos. Diego, de pie a su lado, le susurró: «Eres una líder nata». Onyx lo miró con una sonrisa tímida, pero segura. «Aprendí de la mina. Incluso bajo presión, las piedras preciosas se forman en el interior». Esa noche, la familia Mendoza se reunió en casa, rodeada de tranquilidad. Clara preparó una cena especial, mientras Lucia y Raúl discutían planes para expandir las operaciones de la mina. Gustavo, sentado en su sillón favorito, observaba a su familia con orgullo. Onyx salió al patio por un momento, buscando un respiro del bullicio. Diego la siguió, llevándole una taza de café. «No es fácil ser el centro de atención, ¿verdad?», comentó sentándose junto a ella en un banco de madera. «No, pero creo que puedo acostumbrarme», respondió Onyx mirando las estrellas que brillaban sobre las montañas de Popayán. Diego la miró con una sonrisa. «Tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieras. Lo has demostrado». Onyx giró hacia él con una expresión seria pero cálida. «No podría haberlo hecho sin ti. Gracias por creer en mí». Diego tomó su mano con suavidad. «Siempre lo haré». Mientras las luces de la casa de los Mendoza brillaban en la distancia, Popayán volvía a dormir con una nueva promesa de prosperidad. La mina restaurada no solo había salvado a la familia, sino que había fortalecido los lazos entre ellos. Onyx, ahora reconocida como la líder que siempre había sido, se convirtió en un símbolo de resistencia y transformación para todos los que la conocían. Con un futuro lleno de posibilidades,
La familia Mendoza estaba lista para enfrentar cualquier desafío, unida como nunca antes.